Desde la llegada de la pandemia, el mundo ha visto un aumento significativo en los casos de violencia de género. Al mismo tiempo, la crisis sanitaria ha dejado en evidencia la importancia de las mujeres en las labores del cuidado, así como en otros sectores esenciales dentro del combate a la COVID-19. En esta realidad, las mujeres migrantes tienen un papel fundamental. En diferentes países, las mujeres han salido a las calles una vez más para alzar la voz y expresar sus demandas. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Una fecha, un día en el que todavía queda mucho por reivindicar y poco que celebrar. Un día que este año 2021 también ha sido marcado, como no puede ser de otra manera, por el contexto de la pandemia, de la crisis sanitaria por coronavirus. Una situación que ha dado y ha dejado entrever cómo y la importancia que tienen los cuidados en nuestra sociedad, unos cuidados que también lleva a cabo de forma mayoritaria las mujeres. Esta crisis sanitaria no solamente se ha visto y ha afectado en los hospitales y ha visto afectada nuestra salud, sino que también ha tenido consecuencias en toda la sociedad. Una sociedad en la que las mujeres son principalmente más del 52% de toda esta ciudadanía y son las que se han dedicado a cuidarnos. En el caso de las mujeres migrantes también han representado un papel importante y han sido consideradas como esenciales para la vida durante esta pandemia, algo que ya eran antes de que esto ocurriera, pero ahora también ha sido señalada de esta forma. Sin embargo, en muchos países europeos, donde son ellas las que se encargan de los cuidados de las personas, no han sido reconocidas como tal y siguen siendo y se ven invisibilizadas. Este 8 de marzo de 2021, cientos de miles de mujeres alrededor del mundo han salido a las calles una vez más para manifestar su lucha, una lucha que atraviesa las más diversas realidades. Estoy aquí porque creo que es un sentimiento que nos debe unir a todas las mujeres, no solamente a todas las mujeres, sino a toda la comunidad en general, porque es una fecha demasiado importante. La gente lo ha tomado como una celebración y esto no es una celebración, es un día totalmente de luto y se debe sentir como tal. Sí, este día es un día de reivindicación, es un día donde todas y todos tenemos que reconocer que la desigualdad existe. No es un día donde festejamos porque hay mucha desigualdad, todavía no tenemos muchos derechos de igualdad. Es un día donde reivindicamos esa lucha por nosotras, por las mujeres indígenas, por las mujeres que están en la ciudad y por todas las que necesitamos luchar. Estas multitudinarias manifestaciones se dan mientras el mundo se enfrenta a un aumento significativo de feminicidios y casos de violencia contra la mujer. En el marco de la pandemia, la cuarentena obligatoria, las restricciones de movimiento, la disminución de las redes de apoyo y la crisis económica, combinadas con el miedo, la tensión y el estrés, han situado a mujeres y niñas en un riesgo incrementado a sufrir violencia de género. Vimos como hubo un incremento muy significativo en las llamadas telefónicas, en los mensajes de auxilio, de orientación, ya sea en redes sociales o por correo, del 60%. Y en las primeras 3 semanas de esta campaña hubo un incremento de refugio de 5% a nivel nacional. And so I make a new appeal today for peace at home and in homes around the world. We know lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19, but they can trap women with abusive partners. Over the past weeks, as economic and social pressures and fear have grown, we have seen a horrifying global surge in domestic violence. La desigualdad de género y la violencia contra la mujer son expresiones de un sistema patriarcal basado en la dominación masculina, un sistema que se manifiesta en cada relación, desde el ámbito privado e íntimo hasta las esferas públicas e institucionales. Sin embargo, esta realidad no afecta a todas por igual. Aspectos como el origen étnico, la sexualidad, la condición socioeconómica, la religión, el estatus migratorio, entre otros, se cruzan y se sobreponen, acentuando aún más la discriminación, las opresiones y la dominación que es ejercida sobre sus cuerpos. En Centroamérica, la violencia contra la mujer es uno de los factores que impulsa a miles de mujeres a huir hacia los Estados Unidos cada año. Talking about families, very vulnerable families that are fleeing from sometimes our own government, from
torture. There are survivors of torture. Some are fleeing domestic violence. And so to have people processed, even if it's only 25, it's a huge step in the right direction. De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un total de 5.219 mujeres fueron asesinadas en el país centroamericano el 2010 y lo que va del 2021. Esta cifra implica un promedio de un feminicidio cada 36 horas. La mayor parte de las mujeres son asesinadas a manos de sus propias parejas. Sin embargo, también existen muertes que no son caracterizadas como feminicidios, muertes que implican a las pandillas, al crimen organizado e incluso a las fuerzas de seguridad del Estado. Este fue el caso de Keila, una joven enfermera que se encontraba detenida por saltarse las restricciones de movilidad. De que a mi hija la asesinaron vilmente. Yo no creo en otra versión que no sea esa. Que ella fue asesinada en las celdas de la Policía Nacional, donde ella debía ser protegida por supuestamente autoridades. Esta realidad impulsa a miles de hondureñas a migrar cada año. Sin embargo, la violencia no termina cuando salen de su país. En Perú, un grupo de mujeres migrantes víctimas de violencia de género denuncian cómo el machismo y la xenofobia también se expresan en la institucionalidad del país que las acoge. Cuando nosotras vamos a denunciar, lo primero que dicen es ¿por qué no se van a su país si no les gusta? O sea, me tiene que gustar que me peguen, me tiene que gustar que me violen a mí y a mi hijo para que me queden en el Perú. Lo primero que te dicen es vete para tu país si no te gusta. No, yo debo tener la oportunidad de poder estar tranquila en un país o no. Encuestas nacionales indican que, por ejemplo, 7 de 10 mujeres han señalado haber sido víctimas de violencia en relaciones de pareja. Entonces esto nos muestra que hay un machismo que está muy arraigado en nuestra sociedad, hay un desprecio por la mujer como ser humano que tiene autonomía, valía, derechos. En Europa, la pandemia no solo acentuó la desigualdad que ya existía, sino que dejó en evidencia la importancia que tienen las mujeres en la economía y en aquellos sectores que han sido esenciales para contener la pandemia de coronavirus. A ver, la pandemia ha agudizado todos los problemas, en todos los niveles y en todos los aspectos. En el caso de las mujeres yo creo que ha dejado evidente una cosa que ya sabíamos, y es la mayoría de las mujeres están ocupadas en servicios, en trabajos que son el sostén de nuestra vida. Por tanto, están ocupadas en los trabajos más importantes. La pandemia lo ha demostrado. Y en cambio, están cobrando las que menos en los trabajos más desvalorizados y en los trabajos más invisibles. La maggior parte della forza lavoro che fornisce servizi essenziali alla cura delle persone è costituita da donne. Le donne rappresentano il 76% del personale sanitario, l'86% dei prestatori di assistenza nell'Unione Europea. A causa della pandemia molte donne sono state costrette a lavorare a tempo parziale, a rimanere a casa per occuparsi dei figli, degli anziani, delle persone con disabilità. Frente a la precarización de los servicios públicos debido a décadas de reformas neoliberales, es la mujer quien ha recibido el mayor peso de las labores de cuidado en la sociedad europea, una realidad que ha quedado en evidencia con la pandemia. Sin embargo, esto se expresa más claramente en las mujeres migrantes, quienes ocupan un papel fundamental en los sectores esenciales de la economía. Pour nous, c'est une journée de deuil, parce que moi je connais pas une journée de femme. La journée de femme, je travaille. C'est la première fois que je sens la journée de femme. Voilà, il y a des gens qui l'ont apporté des fleurs pour nous, les contents pour nous. Nessa tiene 11 años trabajando en Bélgica. Sin embargo, nunca pudo regularizar su situación legal en la Unión Europea. Junto a ella, más de 120 mujeres indocumentadas que perdieron sus empleos durante la pandemia han ocupado una iglesia en el centro de Bruselas. Leila, quien tiene más de 6 años trabajando en Bélgica, denuncia las condiciones laborales que han tenido que enfrentar por ser mujeres, por ser migrantes y por estar indocumentadas. Il y a des femmes qui sont menacées par leurs propriétaires. Elles travaillent plusieurs heures et n'obtiennent pas leur salaire. Vraiment, c'est difficile à raconter, mais vraiment,
Ils ont menacé, harcelé et tout ça, c'est inhumain. C'est pas facile à vivre ici sans papier, sans carte séjour, c'est pas fácil. La experiencia de Nessa y Leila refleja apenas una pequeña parte de las duras condiciones que atraviesan las mujeres migrantes en el mundo. Para ellas, la vulnerabilidad al migrar y buscar refugio en sociedades machistas y patriarcales implica un conjunto de riesgos y situaciones de desigualdad, mientras que su trabajo es invisibilizado y desvalorizado, una realidad que ha quedado más clara con la emergencia de la pandemia. En Europa, la crisis sanitaria por coronavirus ha dejado entrever la importancia de las mujeres migrantes en esta sociedad. Mujeres que principalmente se dedican a los sectores agrícolas, también sociosanitarios y de cuidado, de personas que se han visto muy afectadas por esta pandemia, como son las personas mayores y que necesitaban estos cuidados, ya sean tanto en residencias como en domicilio. Mujeres que trabajan en los sectores agrícolas y que son las que han llenado nuestras neveras, nuestras despensas, mientras que la sociedad se encontraba confinada y cuidándose de esta crisis sanitaria. Ellas estaban en la calle cuidándonos. De esta forma, durante la crisis del coronavirus también hemos vivido situaciones en las que las mujeres que se han quedado en sus casas se han visto expuestas a situaciones de feminicidio. Una situación que durante esta pandemia se ha visto más reactivada y que son los datos los que los demuestran. Las mujeres migrantes representan en el Estado español más del 52% de esa población que está en movimiento y que migra bajo este derecho fundamental. Estas mujeres, muchas de ellas también se encuentran atravesadas por la ley de extranjería y no son reconocidas de forma con una situación administrativa regular. Una situación que también en España durante la pandemia se ha pedido que haya una regularización ya para todas estas personas que se encuentran en el Estado español y que deben ser precisamente bien amparadas ante las leyes. Hoy conocemos cómo estas mujeres migrantes, migradas y racializadas también se han visto afectadas en el Estado español y cómo incluso la pandemia ha podido hacer mella en su día a día. En Europa, la crisis del coronavirus puso una lupa sobre la vulneración de derechos que supone la ley de extranjería y las políticas migratorias de la Unión Europea, sobre las condiciones en las que miles de jornaleras habitan y trabajan, sobre las desigualdades legislativas que regulan los trabajos relacionados con los cuidados y el empleo del hogar, también sobre las brechas en el acceso a la vivienda, al empleo y a la formación, las detenciones por perfil racial, en definitiva, el racismo que en convivencia con el patriarcado se ceba especialmente con las mujeres migradas y racializadas. Así lo expresa literalmente el manifiesto de las colectivas de mujeres migrantes y racializadas de Andalucía, en España. ¡Nuestros derechos! Muy buena, Amina Cissé, integrante de Vinegra, bienvenida a Entre Fronteras. Buenos días. Buenos días. Bienvenida Carolina Escobar Blanco, del colectivo Sirirí de Mujeres Migrantes Creando, en Granada. Muy buena y bienvenida también. Gracias por participar, Carolina. Hola Lucía, buenos días también Amina. Gracias por la invitación. Carolina, ¿cómo son atravesadas las mujeres migradas y racializadas en España, en Europa, por esas políticas migratorias? Pues primero creo que es importante tener en cuenta que las mujeres migradas en España solemos encontrarnos en unos sectores, en unas actividades laborales como muy concretas, ¿no? La mayoría, esto no es totalmente generalizado, pero la mayoría en sectores como muy concretos, y esos sectores económicos, esas actividades están caracterizadas por condiciones precarias, por condiciones laborales precarias, por una alta informalidad, ¿no? Entonces, en estas condiciones, para la mayoría de las mujeres migrantes, el ejercicio de derechos pues se vuelve casi como una ficción más que una realidad. Entonces, esas políticas
deberían atender o comprender cada vez más con un real interés por garantizar derechos como el acceso a la salud, ¿no? Derechos como pues un trabajo digno, garantías laborales, derecho también a vivir una vida libre de violencias. Y cuando se está en estos sectores, ¿no? Pues básicamente que eso es muy, muy complejo. Sectores que sabemos cuáles son, ¿no? Como el de las trabajadoras del hogar, en el campo también. Entonces, bueno, yo creo que el tener esa gran distancia sobre el ejercicio de los derechos, pues atraviesa completamente la vida de las mujeres migrantes. Amina, y en una sociedad donde cada vez es más diversa y también más plural, ¿hay un trato desfavorecido a las mujeres migradas y racializadas? Sí, totalmente. De hecho, el día 6, el día 3 hicimos una mesa redonda donde participaron unas compañeras hablando sobre trabajadoras del hogar, jornaleras, trabajadoras sexuales y la problemática es que sigue, trabajadoras del hogar que las contratan, por ejemplo, para cuidar a una persona mayor de interna y acaban haciendo 50.000 tareas. Cuidar de los niños, limpiar la casa, voy a hacer las compras, la jornalera igual. No se repita el horario de trabajo, unas condiciones que no son dignas para nadie. Se pasan casi siempre de las 10, 11, 12 horas y con las trabajadoras sexuales igual. Entonces, es una problemática que nosotras, las mujeres racializadas, seguimos teniendo y aún así no se tienen en cuenta. En el 8M, la mayoría de mujeres solo como que eso es la problemática de las mujeres blancas. No nos incluyen a nosotras, la mayoría de veces. De acuerdo con Amina totalmente, y que cuando has dicho o has preguntado sobre el trato desfavorecido, ¿no? En una sociedad cada vez más diversa y plural, pues hay que tener en cuenta que ese trato viene de diferentes lugares. Entonces, ese trato viene por una parte de una organización económica que realmente se estructura con el ánimo de obtener unas ganancias, ¿no? A costa del cuerpo de las mujeres y del cuerpo de las mujeres migrantes y racializadas en una gran parte en estos países. Entonces, es un trato discriminatorio desde ahí. Independientemente del discurso de la diversidad y la pluralidad que podemos tener, tenemos una organización económica que se estructura en ese sentido y se reproduce en ese sentido. Y por otra parte, tenemos también un componente institucional que no interviene, sino que avala esas dinámicas y pues que termina, por ejemplo, propiciando que cuando una mujer migrante tiene una situación de abuso o explotación y si no está en condición administrativa regular, le pueden abrir un expediente de expulsión antes que su denuncia, ¿no? Entonces eso está fomentando un trato súper discriminatorio y legitimado por la propia institución. Y eso también tiene que ver con la ley de extranjería. Y pues también tenemos un componente social al final, que todo esto llega un poco este mensaje a la sociedad en que eso puede pasar, ¿no? Con una mujer migrante y racializada, y que además tenemos un componente político en donde este discurso antiderechos coge fuerza, ¿no? Está ahí, y que por otra parte también va como popularizando la criminalización hacia la población migrante sin ningún tipo de censura en muchas ocasiones. Entonces, cuando hablemos de trato, creo que hay que tener en cuenta todos esos diferentes puntos porque son los que como que construyen el andamiaje que favorece ese maltrato. Conforme lo que ha dicho Carolina, Amina, estamos todavía dentro de un sistema patriarcal, además donde se sufre ese racismo social e institucional. Exacto, porque por ejemplo, como ha dicho mi compañera, lo más evidente es la ley de extranjería. La ley de extranjería, por ejemplo, para obtener la documentación, el tener que tener, por ejemplo, un contrato de 1 año trabajando para poder tener documentación o tener que estar 3 años empadronado en un sitio para hacerlo por arraigo, es un impedimento. Y aparte,
Como ha dicho también mi compañera, de lo de las denuncias, que muchas no se atreven a denunciar porque si denuncias te pueden deportar directamente. O sea, es que ha salido un artículo diciendo que los inmigrantes que denunciasen cualquier tipo de situación se iban directamente. O sea, es que no le dan ni oportunidad. Entonces, si tú estás sufriendo una situación de abuso, sea cual sea, y no puedes denunciar, ¿qué vas a hacer? Aguantar, porque no te queda de otra. Y para este mes de marzo y para todo el resto del año y de años, ¿alguna reivindicación? Pues hace un año empezó esta emergencia sanitaria, ¿no? Donde muchos sectores pararon y se ve que hubo sectores para el cuidado de la vida, para que sigamos aquí, que no podían parar. Y muchos de estos sectores están conformados por mujeres migrantes y racializadas. Y no pudieron parar, porque las trabajadoras del hogar, las que están también en el sector sanitario, no solamente aquí en España, sino en el mundo, muchas enfermeras son mujeres migrantes. Entonces, pues yo creo que es inviable la propia vida si llegamos a parar. Lo que pasa es que eso contrasta con el trato, con la protección que recibimos las mujeres migrantes y racializadas. Se podría decir que existe un olvido en la legislación, o más bien en la puesta en práctica de las legislaciones por conseguir una igualdad entre toda la sociedad. Desde hace tiempo las mujeres venimos luchando por conseguir esta igualdad, ya sea en el ámbito laboral, social, económico, político, educativo y en todos esos ámbitos donde representamos y donde somos más del 52% de la población global. Sin embargo, esta pandemia por crisis sanitaria de coronavirus lo que ha dejado de entrever es esa situación en la que nos encontramos de vulnerabilidad en toda la sociedad, porque lo que afecta a la mujer nos afecta a toda la sociedad y es importante corregir y trabajar para recuperar esta libertad y esta igualdad entre todas y entre iguales. Durante este tiempo, durante este último año, para conseguir una mayor igualdad también entre las personas migrantes, países como Portugal o como Italia reconocieron a esas personas migrantes que estaban en estos países y le dieron una situación administrativa regular para que fuesen consideradas como ciudadanos de pleno derecho, como el resto de toda la sociedad. Esto no se ha dado en todos los países, por eso es necesario que haya también un cambio en la ley de extranjería que permita que todas las personas puedan ser consideradas como iguales y tengan esos derechos, ese acceso a la plena ciudadanía. Desde aquí les invitamos a seguir en un nuevo programa de Entre Fronteras. Como siempre estaremos denunciando y contando esta historia donde podamos conseguir la igualdad y también los derechos humanos de toda la sociedad. Como siempre, nos vemos en un nuevo programa de Entre Fronteras.